La Segunda Guerra Chino-Japonesa, que se extendió desde 1937 hasta 1945, es a menudo considerada por historiadores como el verdadero comienzo de la Segunda Guerra Mundial en Asia, marcando un periodo de extremo sufrimiento y devastación para China. La invasión japonesa no solo fue una lucha por territorio, sino que estuvo acompañada de una brutalidad inenarrable, incluyendo la política de los tres todos: matar a todos, saquear todo y quemar todo. Estas tácticas resultaron en la muerte de aproximadamente 20 millones de chinos, en su mayoría civiles, y pérdidas materiales superiores a los 380.000 millones de dólares de 1937. Durante este conflicto, Japón no solo se limitó a la confrontación militar convencional, sino que también llevó a cabo horrores como el uso de agentes biológicos y experimentos humanos aterradores dentro de la infame Unidad 731. Este periodo de 8 años también puso en pausa la Guerra Civil China, que enfrentaba al ejército nacionalista de Chiang Kai-shek contra las fuerzas comunistas de Mao Zedong, forzándolos a formar un frente unido, aunque frágil, contra un enemigo común. La guerra, conocida en China como la Guerra de Resistencia contra Japón y en Japón simplemente como la Guerra Chino-Japonesa, es vista de manera diferente en términos de sus inicios y su nomenclatura. Mientras algunos historiadores señalan el incidente del puente Marco Polo en julio de 1937 como el comienzo, otros creen que el conflicto comenzó mucho antes, con el incidente de Mukden en 1931, que fue usado por Japón como pretexto para tomar Manchuria. El impacto de la invasión fue profundo, con victorias japonesas significativas como la ocupación de Beijing y Shanghái en el primer año de la guerra. La masacre de Nanjing en 1937, donde murieron entre 40.000 y 300.000 chinos, es uno de los eventos más atroces del conflicto. El nombre del conflicto, así como su interpretación, han influido en las relaciones sino-japonesas hasta hoy. Las atrocidades cometidas por Japón han dejado una cicatriz profunda, alimentando un resentimiento que persiste en las interacciones políticas y culturales entre China y Japón. La guerra también tuvo un preludio en la Primera Guerra Chino-Japonesa entre 1894 y 1895, donde Japón emergió como una potencia significativa tras derrotar a la dinastía Qing de China, lo que llevó a la cesión de Taiwán y la independencia de Corea. Estos eventos marcaron el comienzo de una era de dominio japonés en Asia que continuó expandiéndose hasta la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Chino-Japonesa, la invasión de Manchuria y la creación del Estado títere de Manchukuo fueron seguidas por la comunidad internacional y llevaron a Japón a retirarse de la Liga de Naciones. El conflicto culminó con la integración de la guerra chino-japonesa en el teatro más amplio de la Segunda Guerra Mundial, especialmente después de los ataques de Japón a Pearl Harbor en 1941, que unieron los frentes asiáticos y del Pacífico en una lucha global. El sufrimiento chino fue inmenso, no solo por las bajas militares y civiles, sino también por el impacto cultural y económico devastador. La política de tierra quemada de Japón no solo destruyó vidas humanas, sino que también desmanteló la infraestructura y el tejido económico de las regiones ocupadas. Este periodo de agresión dejó a China en un estado de desolación del cual tardaría décadas en recuperarse. Después de la guerra, las relaciones entre China y Japón han sido complicadas por los recuerdos de la invasión y sus atrocidades. Los crímenes cometidos durante la ocupación japonesa de China no solo causaron un daño inmediato, sino que dejaron cicatrices duraderas que han complicado las relaciones diplomáticas entre Japón y China hasta el presente. La memoria colectiva de la violencia y la brutalidad ha influido profundamente en cómo ambos países perciben sus pasados compartidos y sus futuros políticos. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, el impacto de la guerra continuó afectando a China. La devastación y el sufrimiento padecidos no solo exacerbaban los problemas internos de China, sino que también
establecían el escenario para la reanudación de la guerra civil entre los comunistas y los nacionalistas. La débil infraestructura del país, junto con una economía debilitada, dificultaba cualquier intento de recuperación rápida. La guerra civil, que había sido pausada durante la invasión japonesa, se reanudó con intensidad después de 1945, culminando en la victoria comunista en 1949. La proclamación de la República Popular China por Mao Zedong marcó un cambio significativo en el curso político del país, mientras que el gobierno nacionalista se replegaba a Taiwán. El tratamiento de la historia de la guerra en los textos educativos y en los discursos públicos en China y Japón refleja las tensiones que perduran. Mientras que en China se enfatiza la resistencia heroica y las atrocidades japonesas, en Japón ha habido controversias sobre la profundidad con la que se abordan estos temas en las escuelas, aunque desde la década de 1990 ha habido un esfuerzo por reconocer más abiertamente los errores del pasado. El recuerdo de la Segunda Guerra Chino-Japonesa sigue siendo un tema sensible y un punto de fricción en las relaciones entre Japón y China. Las visitas de políticos japoneses al santuario Yasukuni, donde se conmemora a soldados caídos, incluidos criminales de guerra, y las disputas sobre libros de texto y memoria histórica, a menudo reavivan antiguas heridas. En conclusión, la Segunda Guerra Chino-Japonesa no fue solo un evento devastador en términos de pérdida humana y sufrimiento. También moldeó profundamente las trayectorias políticas y culturales de ambos países. La forma en que China y Japón continúan interactuando con su pasado compartido es crucial para entender sus políticas y relaciones actuales, subrayando la importancia de la memoria y la reconciliación en la construcción de un futuro más pacífico.